al licenciado Edgar Nazario Cruz Luján y a Juan Carlos Salamanca Ojeda. Se encuentra con nosotros la vicepresidenta de la Asociación de Sordos de Oaxaca, María Isabel Espinosa López. Damos inicio con el conversatorio Postulación de candidaturas de personas con discapacidad permanente, física o sensorial. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro segundo conversatorio. El tema es la postulación de candidaturas de personas con discapacidad permanente, física o sensorial. En esta ocasión nos acompañan como ponentes el licenciado Edgar Nazario Cruz Luján, y también nos acompaña como ponente el técnico protesista dental Juan Carlos Salamanca Ojeda. Del mismo modo, cada uno de ellos contará con 20 minutos para su exposición. Comenzaremos dándole el uso de la voz al licenciado Edgar Nazario. Contará con esos 20 minutos. Poco antes de que se concluyan yo le indicaré. Sin más, tiene el uso de la palabra el licenciado Edgar Nazario. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y a todes. También buenos días. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este panel, en este conversatorio. Agradezco también la invitación a la presidenta de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, diputada Xochitl. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más vamos a darle porque nada más tengo 20 minutitos. Entonces, primero yo iniciaría con una pregunta. ¿Cuántos diputados, personas con discapacidad, forman parte de esta 65 legislatura? La respuesta es ninguno. ¿Cuántos regidores con discapacidad existen actualmente de nuestros 570 municipios? La respuesta también es casi nada, ¿no? Y entonces, si el conversatorio es para evaluar la acción afirmativa, desde la perspectiva de la discapacidad, yo diría pues que no funcionó la acción afirmativa, porque no cumplió con su objetivo, que es que hubiera representantes populares, representantes electos en el proceso 2021, ¿no? Y entonces, a partir de ahí quiero plantearles que esto no solamente no es culpa de nadie, sino es culpa de todos, ¿no? Todos tenemos que ver en el por qué es que la acción afirmativa de inclusión de personas con discapacidad no cumplió con su objetivo. Primero, ya sabemos todos que la acción, el lineamiento, fue impugnado por un partido político del cual no vamos a omitir su nombre, pero fue impugnado, y cuando obtuvimos la resolución de la Sala Jalapa, pues ya era medio proceso electoral. Estábamos ya a más de la mitad del proceso electoral. Y entonces los partidos políticos pues se pusieron como locos a buscar personas con discapacidad, y en esa búsqueda de las personas con discapacidad hubo muchos abusos, hubo muchos problemas para las personas con discapacidad, pero también muchos problemas para los partidos políticos. A las personas con discapacidad muchas veces se les dijo, vente porque ya vas a ser el diputado, ¿no? O vente porque ya vas a ser el regidor. Y cuando terminó el proceso electoral, y quiero que lo sepan,
cuando terminó el proceso electoral, no les dieron ni las gracias. Ni las gracias y no les contestan el teléfono. Y eso se tradujo en una utilización de las personas con discapacidad. Y eso, señores, quiere decir que salió bien, pero contraproducente el lineamiento para incluir a las personas con discapacidad. Así como salió. A partir de esa experiencia, a partir de ese hecho, es que nosotros, desde la Red Nacional de Ciegos, que me honro en presidir a nivel nacional, y además nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, son cosas que ya empezaron a hacerse en otros estados y que nosotros decidimos retomar, pero de una manera sistemática, como una estrategia para que las personas con discapacidad estuviéramos. Y entonces, desde la Red Nacional de Ciegos, empezamos a impulsar una serie de juicios de protección para los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en distintos estados de la República, pero también en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Nosotros creemos que eso que sucedió no nos debe volver a suceder, porque estuvo muy mal. Y eso que nos sucedió no nos debe volver a suceder. Y las personas con discapacidad también tuvimos cierta culpa en lo que sucedió. Hay que decirlo, no tuvimos, y me incluyo, no tuvimos en su momento ni la asesoría, pero tampoco los arrestos para ir y denunciar a los que simulaban. Y no tuvimos en ese momento, y no lo hicimos, a pesar de que lo planteamos, no impugnamos a los que se adscribieron como personas con discapacidad y se inscribieron como personas con discapacidad en el proceso. Y por ese no impugnar, tal vez hubiese hecho la diferencia. Hubo una candidata aquí en Oaxaca, que tampoco voy a decir su nombre, pero que dijo que se inscribió como una persona con discapacidad y en su promocional andaba montando una moto, y con discapacidad visual, y en su promocional andaba montando una moto. Pues entonces sí veía, ¿no? Porque para poder conducir un vehículo de motor, pues se necesita la vista. Todavía no tenemos autos autónomos, ¿no? No tenemos vehículos autónomos. Y entonces, aceptando también nosotros la parte que nos tocaba, decidimos que no nos volvía a suceder. Y empezamos esta serie de juicios ciudadanos, esta serie de recursos. En marzo de este año promovimos ante la Sala Superior, de ahí promovimos en Michoacán, en Jalisco, desde un poco antes, en Coahuila, en Durango, en Chiapas, en Puebla y aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca hace un poco más de un mes. Y bueno, hemos tenido distintas resoluciones donde los tribunales, tanto locales como el Tribunal Federal Electoral, hace 2 semanas, nos da la razón y nos dice que efectivamente que los congresos de los estados, las legislaturas locales, tanto como la legislatura federal, han sido omisos, ¿no? Han incurrido en una omisión legislativa al no tener en sus leyes de procedimientos electorales reglas claras para que las personas con discapacidad podamos participar en igualdad de condiciones si no existe una cuota. Lo que nosotros proponemos es que existan cuotas, así como lo existen de otros grupos considerados en situación de vulnerabilidad o de otros grupos, dicen, y he escuchado mucho otros grupos minoritarios, más bien en otros grupos minorizados, porque si nos cuentan no somos tan poquitos, ¿no? Entonces, ya existen las cuotas. Yo creo que las cuotas funcionaron en la medida de lo posible con las mujeres, porque estoy escuchando acá que hay más mujeres que hombres diputadas, entonces de alguna manera está funcionando. Ya funcionaron las acciones afirmativas con las personas indígenas aquí en Oaxaca, porque hay
mujeres indígenas incluso que ya tomaron el uso de la palabra aquí como diputadas. Entonces, de alguna manera va funcionando y nosotros también creemos que las personas con discapacidad debemos recorrer ese camino hasta que existan materialmente reglas sustanciales, claras en la ley, pero además se materialicen aquí en el Congreso con la participación de personas con discapacidad, formando parte de las legislaturas y de cada uno de los municipios de nuestro estado y de los estados que conforman la República Mexicana, además del Congreso de la Unión. También quiero platicarles que en esas sentencias que se han dado, hemos escuchado distintos argumentos y yo les voy a platicar sobre el Tribunal de Michoacán, que es la última sentencia que tuvimos a favor, donde la magistrada Trisha Andrade fue la proyectista, y ella argumenta muy bien que es necesario y de urgente que se legisle en materia de inclusión de personas con discapacidad. Pero hay un argumento del magistrado presidente del Tribunal de Michoacán, en donde decía, bueno, es que las acciones afirmativas ya existen, ¿no? Y además él argumentaba que el poder legislativo pues es un poder soberano y autónomo, y entonces que no existe una obligación constitucional para obligar al Congreso de Michoacán a que legisle en materia de personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, lo que le argumentan y lo que argumenta la sentencia, y creo que ahí es donde debemos poner el punto sobre, ¿no?, el acento, es que la sentencia dice, bueno, no existe la obligación constitucional de legislar específicamente en materias de personas con discapacidad, pero el mismo artículo 133 de la Constitución dice que esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte y son la ley suprema de nuestro país. Así dice el 133. Entonces, pues entonces los legisladores sí están incurriendo en una omisión legislativa porque derivado del convenio, de la firma del tratado de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla específicamente de la participación y de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, pues entonces sí están siendo omisos los congresos locales y el Congreso Federal, porque no está cumpliendo con armonizar sus leyes o nuestras leyes con los tratados internacionales de los que México es parte. Bueno, también les quiero platicar que la sentencia que nos da la Sala Superior, que nos dio hace 2 semanas, donde ocurre de la misma manera. La magistrada Soto Fregoso argumenta justamente lo mismo, que el Congreso de la Unión es un poder soberano y que el Tribunal Federal es otro poder o es parte de otro poder y que no le pudiera estar ordenando un poder a otro poder soberano, ¿no?, qué hacer, ¿no? Y entonces lo que le argumentan los magistrados y lo que dice la sentencia, que sepan que esa sentencia es como mi Biblia ahora, ¿no?, en cuestión de los derechos. Es una sentencia muy corta, muy resumida, 43 paginitas, pero es una sentencia que trae argumentos muy específicos sobre cómo abordar el modelo social de la discapacidad. Y creo que si nos basamos en eso, en esta legislatura, debemos de leer esa sentencia sí o sí, y de ahí empezar a trabajar para que trabajemos la ley desde el modelo social de la discapacidad, que eso es, creo, muy, muy importante, que no lo agarremos como, ya démosle la cuota a esos güeyes, no, o sea, más bien abordémoslo desde donde lo debemos abordar, porque no nada más es la cuota, es todo lo que implica el romper las barreras de participación para las personas con discapacidad. Porque así como hay barreras para las personas indígenas, ¿no?, imagínense a un indígena
mujer con discapacidad. 3 veces barrera, ¿no? Si ustedes ya hace rato argumentaban de manera muy precisa de las barreras que tienen las personas indígenas, de las barreras que tienen las mujeres por los prejuicios que hay de que la mujer, todo lo que ya argumentaron, ¿no? De que debe hacerse cargo de la familia y que eso yo considero muy mal, pero bueno, hay cosmologías en ciertas comunidades. Ahora imagínense eso y una mujer con discapacidad. Entonces, desde esa perspectiva, que es la perspectiva social, la perspectiva de derechos, de la perspectiva de la inclusión, es donde debemos abordar la reforma electoral que incluya los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Y creo que desde ahí es donde deben venir las demás resoluciones de los tribunales locales. Luego, hay otra cosa que también me parece muy interesante, que lo que le dice y lo que finalmente terminan diciendo todos los tribunales es: yo te digo a ti, y te vinculo Cámara de Diputados, te vinculo Congreso, ya sea local o federal, a que legisles en materia de los derechos de personas con discapacidad. No te digo cómo, porque eso sí ya sería invadir tu esfera, ¿no? Eso sí sería invadir tu soberanía. Lo que sí te digo es que lo hagas. Y entonces ahí diríamos, nosotros diríamos, pues tal vez estemos en una indefensión porque estamos al arbitrio y al criterio de los diputados y de las diputadas y qué tal que pues, lo hacen mal. Pero no, la sentencia nos da otra cosa que además está muy pegada a la convención y que además ya ha tenido cuestiones muy específicas en la Suprema Corte de Justicia, porque la sentencia dice que lo hagas consultando estrechamente a las personas con discapacidad. Y yo aplaudo este foro, lo agradezco infinitamente, este conversatorio, pero este conversatorio no implica la consulta a las personas con discapacidad. En este conversatorio no nos están consultando a las personas con discapacidad porque no nos plantearon una pregunta y ni es un foro vinculante este. Es un conversatorio muy bien formulado y está muy bien todo lo que estamos diciendo, pero lo que tiene que suceder después, y con eso ya voy terminando mi participación, es lo que tiene que suceder después desde que el tribunal también a nivel local se pronuncie, y lo pido respetuosísimamente a la magistrada pues que nos eche la mano, porque si está todavía por aquí, porque ya llevamos un mes y poquito y no sé cuánto más va a dilatar eso, pero para que se le vincule al Congreso y el Congreso también tenga que hacer esa consulta estrecha. Esa consulta estrecha, este tema que estamos abordando ahorita, dice que es para discapacidad permanente motriz y sensorial. ¿Y qué creen? También eso está mal. Hay que consultar a todas las personas con discapacidad, porque esto que estamos haciendo es discriminar entonces a las personas con discapacidad intelectual. Yo no pido, ni en mi recurso de omisión legislativa, ni aquí ante el Congreso, que se legisle para que nos incluyamos mi amigo Salamanca y yo, o sea, los de discapacidad motriz y los ciegos. Lo que estamos pidiendo es que se legisle para incluir a todas las personas con discapacidad, y todas son todas. La discapacidad intelectual también tiene que estar aquí con la oportunidad abierta y se le tiene que consultar. Entonces, lo que sigue aquí es, uno, esperar el pronunciamiento del tribunal local, y dos, si queremos seguir adelantando como Congreso, lo que sigue como Congreso local es empezar la consulta estrecha a las personas con discapacidad. Y para eso, para hacer la consulta estrecha, hay que entrarle al tema de los formatos accesibles, de los formatos de lectura fácil, de los macrotipos, de la consulta a las personas con discapacidad intelectual en sus distintas modalidades, de la lengua de señas, del braille, de los audios, de los videos, en fin. Creo que si queremos hacer bien hecha una consulta y que además traiga un producto que funcione para el próximo proceso electoral, sí se puede hacer si hay la voluntad de la Cámara. Espero que no se me haya olvidado nada. Agradezco a todos los que siempre me acompañan, a mi equipo, a la diputada que me da la oportunidad y a esta soberanía por permitirnos expresarnos, y por mi parte sería todo. Muchas gracias.